El Señor les bendiga. Este estudio es continuación del anterior que hicimos de las mentiras de Semana Santa. Y ahora le llamamos el engaño de la Semana Santa. Vamos a seguir hablando de este mismo tema, de lo que está aconteciendo ahorita en las iglesias cristianas. Y según la Biblia, nosotros vamos a usar ahora la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, donde él nos habla de otro evangelio. Y dice así, en el capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, aquí nos dice el apóstol San Pablo aquí, que dice que no hay otro evangelio, y dice que diferente del que os hemos anunciado. Como antes también dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y dice el apóstol Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora el hombre quiere agradar a los hombres y no a Dios. Y lo vemos en su evangelio de nuestro Señor, que Él nos dejó y nos encomendó que fuéramos y predicáramos a todo el mundo. Ahora tenemos una relación así de iglesias cristianas, evangélicas y protestantes, que estas iglesias tienen una doctrina que las une y algo en común. Por ejemplo, la Iglesia Católica pues, es la principal así de toda la doctrina, así que pues ha traído así, que ha introducido también en las iglesias cristianas. Ella es la que pues, fue una de las primeras que las tradiciones y también doctrinas que en un principio así ellos como la iglesia primera, así que la primera iglesia que hubo, fueron ellos los que inventaron una serie de doctrinas y las mandaron así a todo el mundo. Y después viene también la iglesia mormona. La iglesia mormona tiene algo en común, como también la iglesia católica, que ellos celebran también, festejan y también conmemoran la muerte de Cristo y su sangre. La iglesia de los adventistas también, ellos tienen algo en común, se unen también para conmemorar también la muerte y la sangre de Cristo. La iglesia de los testigos de Jehová, también ellos ya celebran ya la sangre de Cristo y celebran también la muerte de Cristo. Y ellos también se unen ahora. Hay que leer un folleto que estuvieron repartiendo últimamente, y es toda la doctrina de las iglesias evangélicas, protestantes y cristianas. Aquí está, ustedes pueden verlo. En este folleto, aquí ellos explican así toda la doctrina así de la iglesia cristiana. Ellos se unen también a toda esta serie de iglesias y toda esta serie de sectas que tienen algo en común. También la iglesia evangélica, cristiana y protestantes también, y sus denominaciones también tienen ellos en común, igual que todas esas iglesias, predican también la sangre de Cristo y su muerte. Todas tienen en común la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Eso dicen los testigos de Jehová. Y dicen los testigos, tener fe en la sangre derramada de Jesucristo, que es un regalo de Dios.
Bueno, vemos ahí que hay algo en común, así en todas estas iglesias. Y es un engaño, porque vemos ahí que todos tienen doctrinas diferentes, pero tienen algo en común, la sangre de Cristo y su muerte. Pero todas estas iglesias, como tienen algo en común y tienen ciertos elementos del Evangelio en común, tienen también algo así que los separa a todos. El bautismo del Señor Jesús. El bautismo del Señor Jesús, que es el que no se predica, que es donde ahí se cumplió toda justicia, porque fueron palabras del Señor Jesús a Juan el Bautista. Mira, deja ahora, porque ahora conviene que cumplamos toda justicia. Y ahí se cumplió la justicia de Dios como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí Juan el Bautista le transmitió, le pasó todos los pecados del mundo, pasado, presente y futuro. Ahí fue donde se cumplió la justicia de Dios. Y ahí el apóstol Pablo nos da, en Romanos 6, nos da testimonio de que el bautismo de Jesús fue para muerte. No lo dice así. Él con esa fe, él creyó en el agua, que es el bautismo. Y el apóstol Juan nos da testimonio también en su carta, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 8, que tres dan testimonio en la tierra, y nos dice que es el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno, en común. Entonces nosotros no podemos hacer a un lado en el Evangelio el bautismo del Señor Jesús, porque es muy importante. Es muy importante que va acompañado con la sangre de cruz y podamos ir a la resurrección, que es el espíritu. Y si no, nosotros no llevamos este evangelio así en este orden, entonces vamos a estar en común así con el mundo y nada más predicar la sangre y la muerte de Cristo. Sí, es bíblico, es bíblico. Él allí vertió su sangre preciosa en la cruz, y él allí murió, y la muerte de él fue para el perdón de nuestros pecados, que ahí los remitió, ahí les dio muerte, ahí los acabó. Pero necesitamos nosotros saber en qué momento él llevó todos nuestros pecados, y no fue en la cruz, sino fue en el bautismo de Juan, porque Juan fue un sacerdote también para Dios, así como un profeta, y él tenía que hacer un sacrificio también, como en el tabernáculo se hacían los sacrificios para los animales que ellos ofrecían para el perdón de sus pecados. Entonces si nosotros vemos aquí en Levítico, vemos Levítico 16, el 16-20, vemos cómo el sacerdote, Dios había ordenado cómo se hiciera este sacrificio. Dice: cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Vemos ahí, nosotros vemos en el versículo 20: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces nosotros vemos también que es una figura, es una sombra de lo que Cristo hizo con Juan el Bautista cuando lo bautizó, porque bautismo quiere decir pasar, quiere decir enterrar, quiere decir sepultar, quiere decir transmitir, quiere decir enterrar. Ese es lo original de bautismo, y eso fue lo que hizo Juan el Bautista.
que en ese momento en las aguas de muerte, que quiere decir Jordán, le pasó todos los pecados, todas las iniquidades y todas las transgresiones y rebeliones, como dice aquí en Levíticos, y todos nuestros pecados fueron sobre él, sobre su cabeza, para él después llevarlos a la cruz y con su sangre y su muerte terminarlos, remitirlos y llevarnos a resurrección. Este es el Evangelio. En esto consiste el Evangelio, en el agua, la sangre y el Espíritu. El agua es el bautismo del Señor Jesús, la sangre es en la cruz y el Espíritu es la resurrección. Y esto, hermanos, no se predica. Esto no lo predican. Todas estas iglesias que yo nombré y que están enlistadas aquí, que es iglesias cristianas y denominaciones, no predican el bautismo del Señor Jesús. No lo predican, lo han hecho a un lado. Y en la primera carta del apóstol Juan, Juan nos da testimonio aquí de este bautismo, y nos dice en el capítulo 5, versículo 8, 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Y en el 6 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí el Espíritu está dando testimonio de que esto es verdad. Y dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Si estos 3 son uno, entonces en la tierra hay 3 también, que son los que dan testimonio en la tierra, así como los que están en el cielo. Dice, y el Espíritu, dice, dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Entonces nos dice aquí también que si el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas os he escrito para vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y después aquí nos dice, aquí que también este es el testimonio que Dios nos ha dado de vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese es el testimonio de Dios, es el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Este Evangelio es el que se tiene que estar predicando, pero en un orden y completo, y esto no se predica así. Las iglesias cristianas tienen una serie de doctrinas y tienen una serie de manifestaciones en sus iglesias que se han ido por las emociones, se han ido por el hablar en lenguas, el hacer milagros, el tirarse así en el suelo, el predicar también pues, doctrinas de prosperidad, y lo que ellos han creado son evangelios falsos, evangelios que no tienen nada que ver con el evangelio que Dios diseñó, con este hermoso evangelio que Dios nos dio para que nosotros creyésemos en él y pusiéramos nuestra fe. Nosotros no podemos andar buscando así en la Biblia por nuestras propias cabezas, nuestras propias mentes. No podemos buscar otro evangelio. Dice el apóstol Pablo: si hay otro evangelio, sea anatema. Hermanos, continuamos con este estudio y nos vemos la próxima.